tema de, bueno, hay distintos tipos de bobinas para distintos tipos de cable. Vamos a la FAA, que la habrán sentido nombrar hasta en la sopa, ustedes como aeronáuticos, ¿no? Federal Aviation Administration, ¿no? El Departamento de Transporte, digamos, da toda una normativa, esto me lo ha facilitado Diego en su momento, donde fija el tamaño, los anclajes y las poleas, y también los puntos de control de los mecanismos que pueden usar cables de acero. Esto, digamos, es un detalle, es muy importante, ¿por qué? Porque es la que fija las normas. Y esas normas tienen que ver con, por ejemplo, dimensiones que tienen que tener los cables de uso aeronáutico. Fíjense que acá se ven conformaciones muy similares a los cables estructurales. Un cable de acero no es simplemente un alambre. Está formado por cordones. Cada cordón tiene un alambre y el cable en sí tiene varios cordones. ¿Cuáles son los diámetros entonces? No tienen que ser menores al octavo de pulgada para controlar comandos. Superficies de control de comando. Bien, y acá las terminaciones. Perdón, ¿oí alguna pregunta? No, ¿no? Bueno, sigo adelante entonces. Y las terminaciones tienen que ver con el hecho de anclar esos cables a los mandos. ¿Sí? Hay un montón de conformación de tipos de sellado de cables. Los más usuales son aquellos que tienen, como se ve acá en el medio, la figura del medio, con tres cerramientos. Fíjense cuál es el sentido en el cual se cierran estos cables. Este cable exterior se sella para que los alambres no se separen y eso induzca a que se separen los demás alambres del cable, pero además tiene un ojo de un material específico que es el que me asegura que este cable va a tener la curvatura necesaria para funcionar sin que se genere un fenómeno de fatiga en este extremo del cable. Cosa que no sucede con los cables que no tienen un ojo en su exterior, que simplemente el ojo simplemente está formado por el cable. Acá se va a producir fatiga seguro. Pero bueno, son distintas formas de terminar los cables, ¿no? Profe, Sí. ese que usted marcó es el que utilizan los ascensores, que el cable se agarra así con esos tres grilletes y mantienen una distancia que está normalizada también, pero tienen ese formato. Así agarran a la cabina, digamos, ¿no? Al ascensor. Exacto. Por eso yo lo mencioné como un cable típico de izaje, un cable típico de la industria mecánica. Las aeronáuticas son más de terminar con un cable que incluso tiene algunas superficies, algunos mecanismos que me permiten extraerlos y mantenerlos, ¿no? Como los socket o los open sockets que tienen tornillos que me permiten el montaje y el desmontaje. Y después tenemos los tres últimos de acá abajo, que son los que terminan con un sello de aluminio. No son muy usados en el ambiente aeronáutico, sí el sello, pero no el tipo de ojo libre, porque justamente esto induce a fenómenos de fatiga. Es una terminación barata, pero tiene ese problema. Justamente lo que vemos acá es cómo termina este guardacabo, ¿no? Como les decía recién, a través de una herramienta específica se deforma este material, que es un material más blando, y tiene un ojo que hace que se mantenga esta curvatura en todo el extremo del cable para garantizar que esa curvatura sea determinada. Ese guardacabo entonces no es en el caso de los que vimos recién y que mencionaba su compañero, que eran tres sujetacables que están, prensacables que están normalizados en cuanto a la distancia a la que se tienen que poner y en cuanto al tipo. Acá vemos un
prensacables por deformación. ¿Y cuáles son las otras terminaciones que están normalizadas? Bueno, esta norma seguramente ustedes también la conocen, la AN. Ya se las habrá mencionado Diego en su momento y se las habrán mencionado muchas materias. AN proviene de la industria militar estadounidense. Es de Navy, la N de Navy de la Marina estadounidense, donde fijaron ese tipo de normas que después fueron extendidas al resto del mundo y que constituyeron verdaderos estándares en la industria aeronáutica, especialmente en Occidente, ¿no? Desconozco las normas rusas, pero bueno, distintos tipos de terminaciones o tipos de uniones de cables hacen que estén reconocidas por la FAA dentro de estas normas, ¿no? Las 663, 64, 65, etc. Entonces, lo que tenemos que verificar es, en función del tipo de cable y del tamaño del cable, fíjense que acá los cables están especificados en su medida en pulgadas, ¿no? Y la cantidad de alambres que tienen, ¿no? Diámetro exterior, diámetro de swaging sería la longitud que tiene el procedimiento por el cual el cable se dobla para llegar a su extremo, ¿sí? Bueno, justamente el diámetro que queda a partir de la terminación del cable, como dice acá en rojo, se controla con un kit de galgas, ¿no? Para que ese diámetro sea el adecuado y no sea cualquier otro diámetro. Eso está perfectamente normalizado. Y habla de lo que se llama una tensión mínima de rotura, pero dada en pulgadas en este caso, en esta columna. Bueno, los controles, las galgas de control son las que están viendo acá. Son simplemente algunas chapitas con los diámetros, obviamente, que tienen que tener. Y justamente una de las cuestiones que se ve acá, en el extremo inferior derecho, es la que se deriva de una inspección ocular, ¿no? Fíjense que este cable está expuesto acá como un cable que ya tiene que ser reemplazado, porque fíjense cuál es el criterio de descarte. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alambres rotos. ¿En cuántos diámetros de cable? 1, 2, 3, 4, no llega a los 6. Listo, este cable se descarta. Porque tengo más de 6 alambres en una longitud inferior a menos 6 diámetros. Cuando yo lo que hago es hacer girar el cable para poner de manifiesto esos alambres rotos. Acá vemos el sistema de guiado. El guiado en aeronaves está dado por una serie de mecanismos que tratan de que el cable mantenga su posición más allá de las tensiones que pueda sobrevenir en la estructura de la aeronave y que hagan que ese cable tienda a moverse en forma axial, ¿no? No en forma longitudinal. Obviamente un cable funciona en forma longitudinal. Noten qué es lo que sucede con los procedimientos que usan para guiar a los cables entre ambientes o sectores o volúmenes del casco de la aeronave que están presurizados con respecto a los que no están presurizados. Porque evidentemente, si eso de alguna forma llega cerca de la cabina o en la cabina, este alambre tiene que entrar a un sector que va a tener una presión determinada. Entonces lo que se usan son sellos de aire con anillos que son retenes que garantizan el hecho de que no haya un diferencial de presión y que no se pierda presión a pesar de que por esa estructura esté pasando un cable. Después el tipo de uniones, ¿no? Bueno, estas uniones por lo general son las conocidas como turnbuckle,
Las turnbuckle son tensores que hacen que se le dé la tensión final al cable una vez instalado. Una vez que se le da la tensión final, esa tensión se tiene que controlar con un instrumento de precisión y una vez controlada, se sella con el entrecruzamiento de dos alambres que acá se ven en rojo. O sea que el cable se pone en su posición, se tensa con el turnbuckle y luego lo que se hace es controlar esa tensión y a partir de ahí sellarlo con un alambre que se cruza. Este gráfico es muy interesante. ¿Por qué? Porque me muestra cuál es la selección del diámetro del cable en función de dos variables que son importantes. Una de las cuales siempre se tiene en cuenta, que es la carga, pero la otra por lo general no se tiene en cuenta, que es la temperatura. Fíjense cómo todos los cables se aproximan o comienzan, digamos, a tener un valor mínimo de funcionamiento cuanto menor sea la temperatura. Ahí no todos los cables funcionan, digamos, en condiciones extremas. Si bien estamos hablando de temperaturas de Fahrenheit, se puede hacer el equivalente perfectamente a grados centígrados. Pero bueno, el ambiente aeronáutico, a la hora de medir alturas o tensiones o temperaturas, suele utilizar el sistema anglosajón. Bueno, por ejemplo, si yo entro con una temperatura de 85 Fahrenheit y necesito, y voy a usar, por ejemplo, un cable de 1/8 por 19 cordones, por 19 alambres, 7 cordones por 19 alambres, me va a resistir una tensión de libras en el orden de las 70 libras. Es un diagrama que se utiliza a nivel práctico, pero está normalizado, ¿no? Es simplemente para justamente utilizar el cable correcto y evitar, digamos, cualquier tipo de anomalía por, digamos, una selección incorrecta, ¿no? Someterlo a condiciones de temperatura o de tensión que no estén normalizadas o que no estén consideradas, más que normalizadas. Acá vemos la típica distribución de un control del timón, ¿no? Fíjense cómo van cambiando de plano incluso los alambres, los cables, perdón, y van pasando por poleas. Esas poleas, ahora vamos a ver que pueden ser básicamente de dos materiales diferentes, pero el control del timón, que se hace a través de los pedales, activa un sistema de palancas que hace que se pongan en movimiento los cables, y acá el fenómeno de estiramiento es muy relevante. Fíjense qué es lo que sucede con esos cables. Esos cables lo único que accionan, en definitiva, es un sistema hidráulico. Porque claro, la presión que hace el pie de un piloto no se compara a la carga aerodinámica que pueda llegar a tener un timón. Entonces necesita un sistema de amplificación hidráulico. Pero la conexión entre el pedal y el sistema hidráulico es a través de un cable. Las poleas justamente por lo general son de aluminio o de micarta. Sí, escucho. En el gráfico, en la curva esa que había, se mostraba cuanto más temperatura, más carga. ¿Cómo? No, Dice, más... cuanto No. más... Eso es lo que... Claro, lo que está mostrando este gráfico es básicamente... Vos fíjate el cable, digamos, que está en el extremo superior, el más grueso. Hay una relación lineal entre carga y temperatura, ¿sí? Lo que está diciendo esto es que resiste mejor la temperatura límite, a altas temperaturas. Vos fíjate que tampoco son muy altas las temperaturas, con respecto a lo máximo que puede resistir. No significa que cuando está más caliente resiste más y cuando está menos caliente resiste menos. Lo que te está diciendo es que tenés que tener en cuenta el fenómeno de las bajas temperaturas que se suceden en las aeronaves para considerar la resistencia que van a tener ese cable. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno térmico que es la cristalización, que hace que los fenómenos de fatiga se amplifiquen, ¿sí? Y vos fíjate que acá las tensiones
a la que están sometidas básicamente las estructuras de los cables, estos cables se estiran, se aplastan, pero básicamente se fatigan, ¿sí? Entonces sí, es cierto, cuanto más alta sea la temperatura, más va a resistir. Pero eso obviamente tiene un límite. Vos fíjate que estamos en los 160 Fahrenheit, que no es una temperatura extrema, ¿no? Pero sí, en realidad lo que vos tenés que analizar es el extremo izquierdo del diagrama, donde se te está indicando que todos los cables se parecen a muy bajas temperaturas. O sea que todos van a fallar a baja temperatura. ¿Mm? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, es tremenda la diferencia que tiene. Es tremendo. Carga. Es tremendo, ¿sí? Si bien la amplitud térmica es grande, ¿no? De menos 70 a 160, pero vos fíjate cómo cambian las condiciones de uso con la temperatura. Y bueno, justamente, ¿por qué esto lo está mostrando esta norma aeronáutica? Pues justamente son los rangos de temperatura que a veces tienen que manejar los aviones, o las aeronaves en general, ¿no? Bien, sigamos adelante. Las poleas entonces son de aluminio y micarta. Micarta es un material sintético, es una poliamida que bueno, se deriva de la petroquímica y lo que hace es proporcionar condiciones de funcionamiento muy similares, pero con mucho menor peso que una polea metálica. Ustedes notan perfectamente qué es lo que tiene en el centro este tipo de poleas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en el centro? Algo que ya estudiamos. ¿Qué tiene? ¿Un rodamiento o un buje? O un mal llamado buje, que es en realidad un cojinete de deslizamiento. Rodamiento. Es un rodamiento. Es un rodamiento. A pesar de que puede ser un buje, digamos, de material sinterizado, que vaya, digamos, ofreciendo, digamos, lubricación a medida que va girando. Pueden ser bujes o rodamientos, pero por lo general son rodamientos. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que esta polea gire o gire, que el cable no se deslice sobre la polea, que el cable se apoye y que si se desliza el cable sobre la polea es porque la polea se quedó quieta, ¿sí? Y acá el mecanismo que garantiza que no se quede quieta es este rodamiento y en algunos casos un rodamiento de fricción. Acá vemos un guiado de cable en una estructura de una aeronave deportiva con una polea de micarta. Fíjense entonces que el cable está guiado tanto en la parte superior como en la parte inferior por la polea. En la parte superior tiene un tope para que ante cualquier circunstancia siempre el cable esté dentro de la polea. El prensado del extremo del cable también se hace con esos guardacables. Y fíjense que se ve que hay una herramienta específica para el prensado de los extremos de los cables, ¿no? Y acá se ve algo que, digamos, es de bastante, digamos, se ve claramente el uso aeronáutico que tiene esto, que es el Nicopress como sistema de prensado del extremo del cable a través del guardacable y de un mecanismo que lo va a terminar anclar a la superficie de control. Bueno, acá se ve claramente entonces cómo ese mecanismo está accionando directamente a la superficie de control. El cable está apoyando en un guardacabo plástico para evitar justamente el desgaste sobre esa superficie, pero bueno, evidentemente todavía está en la etapa de montaje porque el agujero que se ve ahí donde va a ir accionando el cable no debería estar en contacto bajo ningún concepto con cualquier posición extrema que tenga el cable. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a inducir alguna falla. Aún así, lo protegen con este material sintético. Acá vemos el mecanismo un poco ya desarmado, ¿no?